Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos hoy, que como bien saben, siendo miércoles, es la posibilidad, es el espacio y la oportunidad de volver a pensar. Así es, querido público, en este miércoles 19 de enero del año 2022, en plena, apenas segunda semana de reinicio de las transmisiones aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y desde donde con mucho gusto los saludamos y claro, les damos una muy cálida bienvenida. Cálida, hay que reiterarlo porque ahora que han bajado las temperaturas, necesitamos calidez, brindarnos mucha calidez unos a otros, unos con otros. Así pues, retomemos entonces la conversación que, si bien desde la semana anterior, esta semana también, parten desde la posibilidad de que sea un tema libre, simultáneamente, si nos han venido siguiendo antier, ayer y continuaremos el día de hoy, es en el desarrollo del trabajo propuesto por la doctora Heiser en el sentido de el tema que es la maldad en el acto de seducción. Es lo que hemos estado desarrollando. Desde el lunes lo escucharon ustedes como la doctora Heiser, la doctora Lozano, las colegas que estaban también, por supuesto Giselle Mendoza, Sofía Xolalpa. Ya desde el lunes eh, se figuró el hecho de poder desarrollar este tema. Lo continuamos el día de ayer y el día de hoy volvamos a pensar exactamente pues en este tema tan importante, la maldad en el acto de seducción. Entonces, siendo miércoles, es también el espacio donde saben ustedes que están aquí nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quienes saludamos y comenzando, lo saben bien, como buen miércoles, a nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, como bien dices, los miércoles aquí estoy muy contenta. El tema es un tema, híjole, pues muy importante, muy álgido actualmente, pero es un tema, bueno, que al menos a mí me ha llevado a tener que hacer una investigación enorme, gigantesca, por la importancia que tiene actualmente y porque como ya se ha ido mencionando en los programas anteriores, el psicoanálisis, Freud no trató de lleno la cuestión de la maldad, sin embargo, sí la trata de una forma muy particular, pero principalmente creo que la seducción es lo que va a tener un papel fundamental dentro del psicoanálisis y que es un punto determinante dadas las polémicas y los debates que hay en relación al discurso trans y estas propuestas de legislación que, como la doctora ya lo ha mencionado en distintas ocasiones, sí, esas propuestas de legalizar la pedofilia y de legalizar el incesto y que actualmente eso se presenta como una posibilidad y que definitivamente como psicoanalistas y que además estamos formados como psicoanalistas militantes, será muy importante que se digan ciertos puntos a tratar, dado que el psicoanálisis es el único que se encarga y que estudia y que investiga en relación a la vida psíquica de los seres humanos. Y en este caso, la seducción forma parte de la estructura de la sexualidad del ser humano. Entonces creo que desde ahí, como psicoanalistas, tenemos que tomar una postura y bueno, a mí eso fue lo que me motivó el día de hoy y bueno, encontré cosas muy interesantes que ya las iremos comentando en el transcurso del programa. Y pues con mucho gusto y mucho ánimo estoy el día de hoy aquí con mis colegas y con el público que nos escucha. Así es, querida Vale, muy bienvenida, como también lo es nuestra colega Giselle Mendoza, que saben ustedes que está siempre en los controles de Freudiana Radio y desde donde nos saluda el día de hoy.
Pues estoy muy contenta porque creo que ya resolvimos por fin el problema que teníamos que nos sacaban de Facebook. Ya llevamos un ratito de transmisión y no nos han sacado, entonces parece que ya está resuelto. Y con respecto al tema, pues me parece muy interesante lo que trae nuestra colega Valeria al respecto de la seducción, sobre todo dentro de la línea de trabajo que llevamos al respecto de la maldad. Y pues nada, contenta de estar con ustedes. Muy bien, bienvenida Giselle. Y por supuesto, es momento de que le demos una muy cálida, sí, muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. ¡Bravo! Traigo mi porra, ¿qué no? Por supuesto que sí, porque trabajamos realmente muy padre, muy a gusto. Creo que lo más importante del trabajo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es la libertad de pensamiento. Es decir, todos los colegas, todos los psicoanalistas tienen esa libertad de pensamiento, tienen la posibilidad, digamos, de delirar. Eso es muy importante, de delirar, porque sin delirio no hay creación. Entonces, sin especulación, tampoco podríamos tener ciencia ni psicoanálisis, y mucho menos filosofía. Entonces, el que en un centro de psicoanalistas haya esa libertad absoluta de poder, digamos, delirar conjuntamente con otros y de decir lo que realmente se me ocurrió, lo que realmente pienso, lo que puede ser la peor estupidez, el peor error, el cómo se te ocurrió, en fin, ¿sí? Y que no hay una sanción de querer jugar a ser el omnipotente sujeto inteligente y que tiene toda la información del mundo. En el psicoanálisis no hay eruditos, porque eso sería una vergüenza, en el sentido de que lo psíquico, lo que el psicoanálisis ha alcanzado es comparativamente el lugar que la Tierra, nuestro planeta amado, tiene en el universo. Entonces, es uno de los planetas más posibles de ser ignorados en la galaxia a la cual se supone que pertenecemos. Es la tal cantidad y diversidad de sistemas solares o no sistemas solares, todo lo que puede haber en el universo, ¿sí? Que la Tierra, pues es exactamente como una arena del mar. Entonces, en ese sentido, querer ser erudito, pues es para el psicoanalista una situación muy pobre de su pensamiento. La riqueza de su pensamiento es delirar. La riqueza de su pensamiento es, se me ocurre qué. Ahora después, bueno, es el sufrimiento de tener que fundamentar la ocurrencia. Pero lo que favorecemos en el centro, tanto en la formación de psicoanalistas que nosotros ofrecemos, y que tenemos mucho lío para ofrecer así, formación de psicoanalistas, porque, híjole, los que son dueños de la perfección en cuanto a la palabra, en cuanto al discurso, porque hay todo un grupo, oigan, hay todo un grupo que se dedica a eso. Y entonces, bueno, busca la perfección, la profundidad, el origen de la A, por ejemplo. A, cuando en realidad A puede ser como la expresión de sorpresa de Vean nada más todo eso. Bueno, pues todo eso lo estudian. Sí. Entonces, nosotros estamos completamente fuera de esa forma, digamos, de trabajo. Además, es muy coercitiva, muy persecutoria, ¿sí? Y finalmente viene y cancela el pensar libremente y lo que se hace es una comunidad de repetidores. Entonces, bueno, decir todo eso de nuestro centro, de nuestra formación, de nuestra libertad,
Pues indudablemente que cuando aparezco yo en escena, ¡tarán! Mi querida colega Valeria le da mucho gusto y entonces me aplaude. Y yo también le voy a aplaudir. Y entonces mutuamente nos aplaudimos, mutuamente nos apapachamos, mutuamente nos criticamos, mutuamente nos hacemos pedazos y luego nos volvemos a recoger, porque se vale en el sentido de que no es hacer pedazos al otro por una pasión, digamos, perversa, sino todo lo contrario, por la pasión que puede provocar el que tengamos un develamiento de lo complejo de lo psíquico y lo vamos a defender a capa y espada. Entonces, por eso hay que decir que pasamos de situaciones muy álgidas a situaciones muy amorosas, pero nunca a la destrucción del otro como placer. Y creo que la destrucción del otro como placer es lo que podríamos decir así muy cotidianamente, muy en el lenguaje cotidiano de la vida cotidiana. Ajá, ¿sí? Eso es ser malo. Sí. Eso es el ejercicio de la maldad. Obtener un placer, digamos, de aquel que puedo y que me permito abusar de él hasta destruirlo, hasta verlo desaparecer, hasta ver que sufre, que llora, que no tiene defensa, que no puede hacer absolutamente nada y que entonces yo, ser todopoderoso, ¿sí? Le doy todo ese sufrimiento y le proporciono todo ese sufrimiento. Y ese sufrimiento es la experiencia más intensa de placer que puede alcanzar el malvado. Entonces, pues mi querida colega, igual que también mi querida colega Giselle, hoy muy apurada en la mañana me dice, doctora, es que la película que van a comentar, yo no la he visto, entonces voy a estar fuera de la jugada. Y yo decía, bueno, pues para el tiempo que tiene y todas las ocupaciones que tiene, me río de que va a cachar algo de la película porque la película es armada en detalle muy fino. Entonces, si ustedes pierden el detalle de lo que les va señalando el creador de esa película, el cineasta, lo que quiere transmitir, en fin, etcétera, se pierden y definitivamente van a decir cualquier burrada al respecto. ¿De qué se trató la película? ¡Ay, se trata de hacer que la madre aparezca como mala! No, hombre, de veras sí. Ah, no. No. No hay posibilidad de que haya madres malas. Entonces, los comentarios van a venir en función de algo que definitivamente se pierde y que la película sí lo expone. Hay detalles como, por ejemplo, cuando una de las figuras principales, si no es que el personaje principal de la película, ¿sí?, está hospedada en una isla paradisíaca, como todas las islas de Grecia, y esta isla se llama, o se llamaba, ¿verdad, Giselle? Isla Negra, ¿no? La isla oscura. Sí. Ah, perdón, oscura. Bueno, entonces, la isla oscura. Y dígale qué más sabemos de la isla oscura, que es una isla virgen, ¿sí? Y que era, pues, como isla virgen, paraíso de algunos italianos, de familias ancestrales italianas, pero más ancestrales de familias griegas. ¿Sí? Entonces, exactamente a esa isla se va de vacaciones el personaje principal de la película. Ajá. Y entonces yo le dije, si lo que vaya a ver de esta película, por favor no pierda detalle, porque la película está armada para entender qué es lo que el cineasta nos quiso transmitir, es la experiencia muy sutil de lo femenino frente a ser mujer para gustar sexualmente con un hombre y lo que es ser madre frente a la demanda de el otro que depende absoluta y totalmente de mí. Entonces, una cosa es la posición femenina
de ser mujer para el encuentro erótico con un hombre, porque la película no habla ni de transexualismo, ni de lesbianas, ni de homosexuales. Es específicamente la mujer, lo femenino, en relación a lo heterosexual. Entonces, indudablemente que nos va a hablar de un aspecto de la sexualidad que debido a todo el movimiento, digamos, que está habiendo en el mundo entero, pues pareciera que ahora los inadecuados somos los heterosexuales. Sí. Ya estamos, digamos, fuera de la jugada, aquellos que ya somos feyullos y los que tienen, digamos, que tener ya una visión de la sexualidad moderna del siglo XXI, pues son precisamente todas estas manifestaciones de la sexualidad, ¿sí? Y naturalmente que el empuje de los movimientos trans, como de los movimientos, como de los discursos de género, conjuntamente, más lo que se ha promovido como que lo importante es que todo esto pase por la ley, que todo esto pase por el derecho, ¿sí? Pues indudablemente que no se están fijando en el daño y los daños que producen estas nuevas formas casi impositivas de que tenemos los heterosexuales que calladitos nos vemos más bonitos y soportar lo que a muchos seres humanos les produce repugnancia. Hay definitivamente una respuesta de repugnancia, así de repugnancia, hacia la homosexualidad, hacia el lesbianismo, hacia la transformación del cuerpo. Vemos que ahora, por ejemplo, en el Canal 11 se hizo toda la presentación de todos los, ¿cómo se llaman estos? Servidores públicos que están ocupando puestos importantes en la directriz de aspectos importantes del poder y que uno es homosexual, otro es, digamos, transexual y vemos a la mujer transexual que todavía nos representa muchos rasgos masculinos y pues con un pelo largo y con un maquillaje femenino. Lo que quiero señalar es el impacto de ver algo que definitivamente nos resulta grotesco. Es que lo grotesco nace espontáneamente en la visión de ver a un hombre con pelo largo, porque seguimos viendo a un hombre con pelo largo, pintado, muy bien maquillado, como mujer, y estamos viendo un hombre. Entonces, benditos aquellos que en su transformación del cuerpo son tan perfectamente bien logrado que no nos van a producir ese impacto. Si no, vamos a creer que efectivamente es una mujer con rasgos masculinos, pero, ¿sí? Pues la colocaremos en el lugar de las gorilonas y ya. Porque de que hay gorilonas. Siempre ha habido gorilonas. Y son mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tenemos ese impacto. Pero cuando no es así, sino cuando quedó indefinida la imagen de qué es hombre o mujer, es verdaderamente un esfuerzo para integrar lo que definitivamente es insoportable. Porque no podemos hacernos mensos en relación a la imagen y lo que la imagen nos despierta. Por eso digo imagen. No es así de determinante la imagen en nuestra vida cotidiana, pero por supuesto que sí. ¡Eh! Mira nada más ese flaco, mira nada más ese gordo, mira nada más ese chaparro, el jorobado, el horrible.
La imagen no podemos diluirla, ¿sí? En agua, en alcohol o en algún líquido ahí fabuloso, sino siempre dependemos del impacto emocional que nos va a producir la imagen. Y Había levantado la mano Giselle, entonces a ver. sí, que lo que quería decir es que justamente es muy difícil que las bien logradas operaciones o transformaciones al respecto del cuerpo no nos dejen una noticia de que algo está siendo ocultado. Es decir, creo que es muy difícil que nos pase desapercibido, ya sea la pretensión de un hombre parecer mujer o de una mujer parecer un hombre, o sea, en la imagen. Sé que el empuje de la transformación no va solamente en la apariencia, pero es desde la apariencia desde donde nos impacta y es muy difícil que pase desapercibido, incluso aunque sabemos que se trata de una mujer y que se planta en frente de nosotros como mujer, si mantiene en su imagen sea la voz, sea la musculosidad que podemos ver en algunas atletas, no deja de causar un impacto esa presencia de los rasgos masculinos y no deja de chocar. A eso es a lo que quería ir. O sea, es muy difícil que pase desapercibido o que uno mismo, aunque uno se lo puede explicar, como decía la doctora, o sea, en que ubicarla como una mujer gorilona, eso ya es un esfuerzo de ubicación de algo que nos ha impactado desde la imagen. Ahí quédese, es decir, lo que no se toma en consideración es el gasto de energía emocional que le cuesta al heterosexual decir que acepta algo que le parece definitivamente absurdo porque es un hombre con rasgos femeninos, con un pelo largo, pintada como mujer, es decir, es insoportable para el orden de pensamiento y el orden psíquico. Y entonces se nos impone que hagamos a un lado el impacto que eso nos causa y que digamos que los amamos, que los aceptamos, que estamos convencidos de que son libres, de que tenemos que integrarlos, de que tenemos que quererlos, de que tenemos que participar con ellos, en fin. Sí, ¿quién levantó primero la mano, Germán? Sí, doctora, es que ahorita que usted nombra el enorme gasto psíquico, lo que de inmediato pensé es que se trata de reconfigurar la realidad, la concepción de la realidad, porque finalmente los sujetos, vaya, a nivel inconsciente, desde muy pequeñitos, hay una configuración del mundo y de la realidad. Y en ese sentido, algo que me parece central de esa configuración es la diferencia entre los sexos, es decir, hombre y mujer. Entonces, cuando uno se ve frente al impacto de esta, digamos, desconfiguración, desde las formas, desde los sonidos, desde las voces, desde la musculatura, el cuerpo, todo eso, es un esfuerzo muy grande para tratar o sea, reconfigurar o más bien pasar por una experiencia como de también de que se diluye la construcción de la realidad y es tener que hacer un esfuerzo por reconstruir algo distinto. Pero algo distinto, insoportable, Sí. porque hay que agregarle algo. No es que se les rechace nada más porque sí. Por ejemplo, el crimen que se cometió en relación a esta pareja de lesbianas, en donde una de ellas se había, digamos, puesto en una imagen de hombre y que en las fotografías, por lo menos cuando está de pie, se ve que es un hombre, no nos incomoda, no nos molesta, no nos impacta, así como, híjole, el esfuerzo que tengo que hacer de que la imagen que me está representando, que es de hombre, en realidad es de mujer porque veo todos los rasgos femeninos. No, en este caso no fue así. Y que la forma en que se nos informó el crimen y la forma en que las destazaron y las convirtieron en desecho, ¿sí? Es atroz.
El problema es cuando eso se registró como que el crimen estaba motivado simplemente porque ellas eran lesbianas. Ujú. Ahí es donde definitivamente la atrocidad de los que cometen estos crímenes es peor, definitivamente es peor que el lesbianismo. No podemos hacer ni siquiera una equiparación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que les pidamos, ¿sí? Pues no sé, a los doctores que hacen las operaciones o las transformaciones, que de veras lo logren para evitar el impacto que produce esas operaciones o esas transformaciones que no ocultan el sexo con el cual se nació. No Ahora, lo ocultan. Entonces, no sean chuecos. Es decir, pues sí, no sean chuecos, tomen en consideración la situación emocional y psíquica de los heterosexuales que, hola, y entonces vamos a un lugar en donde la mujer, el hombre transformado en mujer, nos saluda y nos da un pinchurriento apretón de manos con crueldad, porque ya vio en nuestro rostro el impacto del rechazo a su imagen. justo, Y que con crueldad y desquite, porque no me digan que ellos son buenos, con crueldad y desquite, me intentó, no lo dejé. ¿Ven? Como digo, no lo dejé. No digo, no la dejé. Digo, no lo dejé que me dañara la mano vi la intención de destruirme la mano si fuera posible, ajá, con la fuerza de un hombre, no con la fuerza de una mujer. Entonces, cuando yo leí esa intención y me extiende la mano y le digo, ay, últimamente no saludo de mano por la contaminación. Y me zafé de que me destruyera la mano. Pero ahí sí iba a aplicar la fuerza de hombre que tiene. Uh-huh. Entonces, todo eso, carajo, pues tiene que entrar también en los discursos de la consideración, del respeto y de los impactos psíquicos que producen. Entonces, Sí. por favor, así como súplica, hagan bien las operaciones, hagan bien las transformaciones. No estamos en contra de eso. Háganlas, pero háganlas tan perfectas que no nos causen ese impacto porque lo perciben y se dan cuenta de que ya los cachamos y se enfurecen y se envenenan y nos quieren matar, nos quieren matar. ¿Por qué? Porque ahora está la justificación de que, tú no me aceptas, yo tengo ahora derecho a matarte, a hacerte pedazos. Porque no me digan que los movimientos, ¿sí?, actuales están llenos de nobleza y de consideración al heterosexual. No. Todo lo que promueven y todo lo que promulgan es, hemos sido víctimas, hemos sido víctimas, hemos sido víctimas. Entonces ahora somos enemigos para los heterosexuales, para los heterosexuales hipócritas que aceptan, ¿sí?, a sus hijos con este tipo de decisiones. Entonces tenemos persecuciones de heterosexuales, homosexuales, lesbianas, ¿sí?, y transexuales. Transexuales. Y hay otros que se promulgan como yo no tengo sexo, ¿sí? Yo soy Juan Pérez. Sí. Entonces ahí el impacto es, ponle mejor la E para que no sea más fácil, ¿no? ¿Sí? En lugar de Juan, pues ponle Gen. Yo soy Gen Pérez. Pues sí. Es decir, ya por lo menos eso a los heterosexuales nos ayuda. Pero si él dice, yo soy Juan Pérez y no tengo ningún sexo, ay, carajo, ahora a ¿cómo lo ubico? Y entonces empiezan a tener las representaciones de todo el abecedario. y justamente, Bueno, no de todo, tampoco. Ahí están las exageraciones.
Sí, Giselle. Sí, que justamente, doctora, o sea, en esto que va señalando, creo que hay una responsabilidad y hay que responsabilizar también a, a estos sujetos que se dicen transexuales, en tanto que hay un cierto placer en mostrar que están en esa frontera, que han pasado la frontera que al heterosexual le cuesta, porque no es ninguna solución natural que se dé por el lado de la naturaleza, ay, ¿qué iba a decir? La elección sexual, pues, sí, es que no sé cómo decirlo porque no es, se me atraviesa elección de objeto, pero, no está en La función de eso. sexuación, Ajá, ¿Cómo? pero en Freud es dicho de otra manera, ¿no? sí, sí, bueno, eso es lacaniano. Ajá. En, pues en Freud sí es en relación a la elección de objeto. Pero eso no es la sexuación propiamente. Bueno, después toman su Bueno, clase. la cuestión es que, o sea, no es una definición o no es una elección que se dé de manera, bueno, es una elección, ya con decir que es una elección, estamos nombrando que no consta de algo natural y por supuesto tampoco, como nos han querido hacer entender, que viene del lado de lo social al respecto de lo que ya está preformado en los genitales del cuerpo humano. Y entonces, cuando se aparece un sujeto que se dice transexual, que está en el tránsito entre uno y otro, hay un placer de embarrarle en la cara al otro que él sí puede, digamos, estar entre uno y otro lado. Es muy difícil que, bueno, yo en la gente que en los casos que he escuchado, conservan algo del sexo anterior en función de hacerlo notar. Eso por un lado, y por otro lado, no porque sí las campañas de estar nombrando el decirse transexual. También es muy curioso que no se nombren del sexo contrario al que transitaron. Es decir, no hay propiamente una, ¿cómo decirlo? Una unificación, pero no es una unificación, es no se consolida, digamos, el tránsito, sino parte de esta forma de aparecer en lo social de estos sujetos es hacer aparecer que hay una forma de no estar sujeto ni a lo que los hombres pueden estar sujetos por decirse hombres, ni a lo que las mujeres pueden estar sujetas por decirse mujeres. Sí, finalmente lo resolvió, ¿sí? Tiene usted 10. Y es que yo tengo que decir algo. En la forma de trabajo de Giselle se compromete tanto, con tanta intensidad, que luego dice, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué? Y es que se le agolpan una cantidad de posibilidades y la forma, digamos, de transmitirlo a la palabra, de transferirlo a la palabra, a veces es muy confuso, porque se agolpan simultáneamente muchas posibilidades. Bueno, la cuestión es que lo que tenemos que abordar, y es responsabilidad de los psicoanalistas, es que sabemos. El problema es que tenemos un saber y sabemos de los efectos psíquicos, tanto del tránsito de pasar de un sexo a otro, haciendo ya transformaciones radicales en el cuerpo, como simplemente tener un anhelo, pues nada más de vestirse como hombre o de vestirse como mujer, sin llegar a mayores cosas de la transformación del cuerpo. Me voy a callar porque iba yo a desarrollar, pero mejor le doy la palabra a mi colega Valeria, que me levantó la mano. sí, desde hace rato quería comentar algo en relación al impacto que producen y a las consecuencias de ese impacto. Me parece que Freud lo toma en cuenta desde la sexualidad infantil,
pero no por hablar de sexualidad infantil quiere decir que solamente ocurre en los niños, sino que es una manifestación constante en el ser humano, no importa la edad que tenga. Entonces, algo que dice Freud en relación a este impacto que el sujeto recibe de aquella irrupción de la sexualidad que se presenta, tiene que ver con una vivencia, y Freud lo dice, que se vive como un susto, y que eso tiene que ver con lo que estaban mencionando en relación al impacto y cómo el sujeto cuando recibe ese impacto a veces se paraliza, ¿sí? No sabe qué hacer y tiene que haber una elaboración de la situación, ¿sí? Si pensamos en un adulto, es ya con los recursos que el adulto tiene para poderlo elaborar y que tiene que ver con su experiencia. Pero en el caso de un niño, el niño no tiene con qué defenderse ante ese impacto. Entonces, la respuesta es definitivamente traumática. Y que esto, en el caso del adulto, también se puede dar de esa manera. Por eso, ante la imagen, que esto que usted decía en relación a la imagen y cómo la imagen va a ser muy importante, es porque no tiene que ser un evento o un acto vivido, sino que Freud lo lleva a lo más fino, que puede ser desde una mirada, desde un gesto, ¿sí? O inclusive esto que usted manejaba como la presencia del otro y lo que la presencia del otro en su imagen me puede transmitir. Entonces, esa respuesta que viene de vivirlo como un susto, ¿sí? Es algo que tiene que ver con cómo nos podemos quedar en ese impacto sin saber qué hacer. Es decir, el sujeto ahí queda en una paralización hasta que es posible para él poderlo tramitar, ¿sí? Y en el caso de los niños, pues eso lleva definitivamente a una situación en donde el niño está indefenso. Sobre todo decía yo, para continuar, digamos, con lo que mi colega acaba de presentar, ¿sí? Es los psicoanalistas, por tener un saber, somos los responsables de poner ese saber en los oídos de los padres, en los oídos de los maestros, en los oídos de toda la sociedad, sobre todo de los legisladores, porque son los abogados los que van a tener un papel preponderante en cuanto que se haga la jurisprudencia de ley para que el incesto no sea una prohibición, sino sea un acceso, ¿sí? Para que la pederastía no sea una prohibición, sino sea un acceso. Porque en relación, digamos, a los transexuales que deciden transformar su cuerpo, bueno, la bronca es con ellos. La problemática es cuando el transexual, ¿sí?, se erige orientador de niños, orientador de niñas, orientador de adultos jóvenes, para que se liberen de la cárcel en la que la heterosexualidad los tiene y que entonces sean capaces de acceder al transexualismo como si fuera el nuevo bien del siglo XXI. Ahí es cuando el transexual se mete en camisa de 11 varas porque definitivamente quiere ocultar toda la situación psíquica que viene precisamente de transformar el cuerpo. Y que la maldad, digamos, del transexual que hace esto es engañar a la gente, engañar al público de que hay una felicidad a la cual todos los niños y todos los seres humanos tienen derecho. Si no estás a gusto con el sexo biológico con el que naciste, ay, no te preocupes, es padrísimo ser trans. Opérate. Ajá. Como si fuera, digamos, ir a comprar una naranja al súper. Entonces, a eso nos referimos de la maldad. La maldad es cuando tanto legisladores como transexuales, como homosexuales, como lesbianas, ¿sí?, y los discursos de género y los discursos feministas quieren imponer una nueva sexualidad como si eso no tuviera un costo traumático, ¿sí?,
Y ese es el saber que nosotros tenemos que insertar en la sociedad para que se sepa qué es lo que va a acontecer si eso se toma con el respaldo de la ley. Sí, Giselle. Sí, que justamente en esto que nos traía doctora al respecto de la cantidad de gente, bueno, al respecto de esta gente que ha llegado a puestos de servicio público, puestos políticos, me hizo pensar en lo que justo hoy decía el presidente en la mañanera, de que no cualquiera puede ser político. Entonces me hizo pensar en que hay una idea de Estado que se rompe en el momento en que hay una pretensión tanto de que las representantes mujeres puedan garantizar un cierto estatus privilegiado al grupo llamado mujeres dentro de esa nación, cosa que se ha pretendido, digamos, circula como fantasía en cuanto a un gobierno equitativo. Ahora, la idea de gobierno equitativo la ha hecho presente y la ha hecho manifiesta López Obrador. Yo gobierno para todos, no para unos cuantos. La Sí, bueno, premisa de mi... sí, pero la lucha por el poder, ajá, porque no es ni siquiera en beneficiar a las mujeres. No, No. no, No, pero no, no. hay una Es- idea... Ajá. Sí, sí, pero es la lucha por el poder. Entonces, seamos claros. Yo cuando intervengo es para clarificar de dónde estamos partiendo. No Ujú. estamos partiendo de esta particularidad de dividir el poder del Estado en pequeños grupos con derechos. Ahí no está el quid. El quid está, ¿sí? En que dizque van a favorecer a las mujeres cuando las van realmente a dañar, porque eso es lo que nosotros sabemos, va a haber un daño psíquico a veces irreversible. Claro. Entonces, la cantidad de estados psicóticos que se van a manifestar por estas prácticas desconociendo los efectos psíquicos, ajá, va a ser una sociedad enloquecida por la promesa de alcanzar lo imposible. Entonces, es como aquel niño que los padres le compran una capa de Superman y entonces se tira por la ventana porque la capa de Superman es la que le va a permitir volar. Y el niño muere. Claro. Pero entonces, esto nos indica que así como el niño creyó que poniéndose la capa de Superman él iba a volar, igual los discursos de yo por ti voy a hacer esto, mujer, porque necesitas de mí, ajá, son engañosos en cuanto que no hay ningún cuidado ni ningún conocimiento al respecto de los efectos psíquicos en las personas. Ajá, sí, y justamente, bueno, esto que dice va a la profundidad de la consecuencia psíquica. Lo que yo no quería dejar de señalar es que es una forma, esta pretensión de hacer llegar de los grupos minoritarios, como los llama la gente, al respecto de los feministas, al respecto de los transexuales, de los gays, es hacer llegar a alguien al poder en función de que ese sujeto les va a representar, y no solamente les va a representar como somos tomados en cuenta en el poder, sino va a beneficiar una serie de legislaciones a favor de ese grupo minoritario. Eso rompe en sí mismo la idea de Estado. Es decir, es hacer implosionar esa idea de Estado, y eso también, como lo mencionaba la doctora Heiser, tiene consecuencias psíquicas en tanto que no hay un orden que se ha constituido así porque tiene un lugar en la psique de los sujetos que forman parte de una nación. Y bueno, ya. Digamos, Ajá. esto para clarificar. Entonces, digamos, ¿sí? Que no nos vamos en la finta de que de lo que se trata, ¿sí?
con las justificaciones de que han sido víctimas de los heterosexuales, entonces ahora necesitan representantes con poder para que sean defendidos. No es así. No. Lo que se pretende es fraccionar el poder para poder, digamos, hacer una nueva forma de la sexualidad en absoluto desorden. Sí. Entonces, el desorden, volvamos al tema, es la manifestación de la maldad. Llevar, digamos, a cabo un acto que rompa la estructura que sostiene el lazo social y el beneficio social para todos, ese es un acto de maldad. Y aquí, digamos, se toma de pretexto a las pobres víctimas que sí lo han sido del rechazo y de los crímenes que se han cometido en función de la diferencia, digamos, de sexos, no de la diferencia heterosexual, sino de la diferencia de sexos en cuanto que se puede renegar del cuerpo con el que he nacido, ¿sí? Se toma la experiencia de víctimas para justificar lo que realmente está en juego. Y lo que realmente está en juego es poner en una dificultad al Estado en que no pueda mantener el orden establecido de beneficio para todos. ¿Qué vendría a ser el beneficio para todos? El beneficio para todos es que bajo la responsabilidad subjetiva, el sujeto se haga responsable y se haga cargo de su deseo sexual y no dañe a ningún otro. Y no dañe mucho menos a niños y a jóvenes, ofreciéndoles sabe Dios qué cosa. ¿Sí? No. Creo que se puede abrir una comunidad tranquila siempre y cuando la perversión, la maldad que puede existir en la perversión sea la imagen, ¿sí?, que gobierne ahora el mundo. Bueno, eso ya lo vimos con el Señor de los Anillos. Sí, Germán, usted quería decir algo. Sí, que en este sentido, y en relación a lo que ahorita Giselle ya comentaba, tomando el referente de la conferencia mañanera de hoy del presidente, sí me parece que él en, en su exposición de hoy sube de nivel esta concepción de Estado, de nación, cuando retoma el concepto clásico y que él lo dice en la conferencia de hoy, el de la res pública, la cosa pública. Entonces, cuando él introduce esto, me parece que a lo que va es señalar la trascendencia que tiene esta concepción de nación, de Estado, a ese nivel, al nivel de la cosa pública. Más allá de lo que ahorita usted viene señalando, de la distinción que es menester que hagamos de lo que son intereses fraccionarios, intereses particulares y de pequeños grupos, como pueden ser los de género, los trans, los homosexuales, que muy claramente podemos darnos cuenta que tienen, que responden a su agenda particular y a sus intereses muy particulares, que eso no va, no es acorde con lo que hoy justamente así señalaba el presidente, con lo que es la cosa pública. Sí, bueno, pero subraye, vuelva a subrayar, es decir, es que encuentro en los decires de ustedes tres que no puntualizan con claridad lo que está en juego. Lo que está en juego es hacer puente de las víctimas, que sí las ha habido, ¿sí? Y de los derechos de tomar la responsabilidad de cómo quiero vivir mi sexualidad o transformar mi sexualidad o lo que sea, ¿sí? Con lo que realmente está en juego. Lo que realmente está en juego es provocar una situación caótica para que el poder sea dividido y no pueda haber ninguna consolidación del Estado en beneficio para todos. Lo que se trata de hacer es primero fracturarlo
¿sí? Romperlo en su unidad y de esa manera, ya roto, ¿sí? Ancha Castilla. Eso, lo que está en juego es fracturar lo que sostiene el lazo social. Fracturar el que el gobierno sea un beneficio para los gobernados. No en que cada quien tome una tajada del pastel y con eso se conforme. Porque precisamente ese es el caos, esa es la maldad. Esa es la maldad, digamos, que está muy bien hecha en la fantasía de El Señor de los Anillos. Lo que pretende el, digamos, el poderoso en cuanto que enajena las almas de aquellos que poseen el anillo y los convierte en la imagen de Sméagol, ¿sí? Esa es la satisfacción de ese poder. Está muy bien representado, ¿sí? El que una vez que se obtiene el anillo, uno va a tener que tener una fuerza espiritual tan fuerte que no lo destruya el poder del mal. Y vemos a Fredo es, ¿no? Frodo. Y vemos a Frodo el padecimiento que tiene y los niveles, digamos, de flaqueza y de debilidad, porque él posee el anillo. El que no es tocado por ese poder es precisamente Sam. Pero el otro, Sméagol, ¿sí? ¿En qué se transformó? Verdaderamente la transformación está muy clara en que los, ¿cómo se llaman estos? ¿Hobbits? No, sino ¿Orcos? Los orcos, ¿sí? Son horrendos. Su imagen es horrenda. Y todo el poder es nada más representado por una energía que se concentra en un ojo que vigila que el deseo de poder absoluto y de destrucción del bien, ¿sí? Es lo que él vigila. Pero él sabe, él tiene un poder de un saber, aquel que tenga el anillo se va a debilitar y se va a transformar en un orco. Entonces, eso es lo que se pretende ahora. Es decir, el Señor de los Anillos nos los presenta en una fantasía. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Eso tenemos que decirlo. Nuestra realidad actual es ver de qué manera todos estos discursos que quieren dividir al Estado en cuanto a lo que debe de procurar el Estado, que es un bien generalizado para todos, ¿sí? Lo quieren fracturar, dividir, ¿para qué? Para que reine precisamente esa destrucción de la posibilidad de un bienestar para todos. ¿Qué es lo que está detrás como satisfacción? La felicidad que da el destruir ese bienestar. Eso es lo que a nosotros, psicoanalistas, nos corresponde mencionar y decir fuerte. Lo que está en juego en la verdad de lo que se promueve por medio del derecho respecto a la sexualidad, no es la sexualidad, no es la sexualidad, es la satisfacción de llevar vía la sexualidad respaldada por el derecho a una situación de destrucción y de sufrimiento inédito.
que nunca se ha vivido, pero que está en camino de que se viva. Entonces, mantener el orden, mantener el lazo social, es tener la disposición de que tiene que ser logrado justamente porque sea un beneficio general para todos. Que estén los transexuales, que estén las lesbianas, que estén, digamos, los homosexuales, que estén todos los del abecedario completo. Ese no es el problema. El problema es la forma en que se insertan en relación a lo ya estructurado anteriormente a estas manifestaciones. Entonces se insertan de una manera violenta, de una manera insoportable. Eso es lo que yo quería decir en este programa. No es que se les rechace, es que definitivamente cuando yo veo que esta mujer hombre me da la mano con la intención de destruirme la mano a través de la fuerza masculina que tiene, porque vio que cuando yo la miré como algo insoportable para mí, porque yo veía a un hombre maquillado como mujer, porque yo veía a un hombre con pelo largo. De eso yo no soy responsable, sino él, ella, en cuanto que su imagen no es lo suficientemente perfecta para que yo me vaya en la finta de que se trata de una mujer y no de un hombre que está a medias de ser hombre y mujer. Porque cuando me quiso estrechar la mano, él tenía la intención de utilizar su fuerza masculina para dañarme. Entonces, es a lo que me refiero. ¿Qué es lo que está ahorita en juego con todas estas manifestaciones de imponer una sexualidad insoportable? Es destruir precisamente el bien para todos, el bienestar para todos, el bienestar para todos. Entonces, López Obrador lo nombra como tiene que ser nombrado, ¿sí? En la legislación que le corresponde a él legislar. Nómbrelo, Germán. Sí, doctora, es cuando, bueno, el día de hoy justamente cuando utiliza el concepto de res pública, la cosa pública. Entonces, ese es el lenguaje, ¿sí? Que hay que privilegiar, pero que si nosotros lo transformamos en lo que es la conversación de la vida cotidiana, se trata de un beneficio para todos, de que quepan todas las formas de sexualidad que quepan, pero que no sean el puente, o la escalera para destruir el lazo social, para destruir precisamente el propósito de cualquier sociedad. ¿Cuál? El propósito de toda sociedad es procurar el bienestar para todos. Entonces, lo que está aconteciendo en México es definitivamente una proeza, porque es restaurarle al pueblo su dignidad y devolverle lo robado. Entonces, restaurar la dignidad del pueblo no tiene nada que ver con la lucha de los homosexuales, de los transexuales y de los que están pretendiendo que el incesto sea permitido legalmente, con derecho, y que la pederastía sea un acto sexual visto, ¿sí?, con gusto y agrado. Nosotros psicoanalistas tenemos que insistir en el impacto que nos produce lo que definitivamente presentan algunos como una aberración. Vemos mujeres masculinas, no nuestras gorilonas, no, esas son lindas y preciosas y las amamos. No.
el hombre que no acaba de ser mujer en la imagen. Eso es infame, eso es injusto, que en la vida cotidiana nos tengamos que enfrentar a una situación de esas. Entonces, lo que se estaba viendo con todas las gentes que están subiendo, bienvenidos al trabajo, digamos, de servidores públicos, se está viendo ver de qué manera se va adquiriendo un poder para vencer al otro poder. Ujú. Eso es lo peligroso. Eso es lo que el pueblo tiene que estar consciente y no permitirlo. Tenemos que saber, digamos, responsabilizar a los transexuales que no vengan a insultarnos ni a agredirnos con la posibilidad de que ellos no pertenecen a ningún sexo, que era lo que decía nuestra colega Giselle, que son trans porque se quedan en un tránsito en donde, ¿sí? Ni son hombres ni son mujeres, pero ya transformaron el cuerpo de hombre a mujer y de mujer a hombre. Y entonces, ¿por qué transexuales? Decía Giselle muy atinadamente, porque no se dicen no transexuales, sino soy mujer y ya, soy hombre y ya. Ah, no. Lo que marca, digamos, el punto de conflicto, lo que viene a ser insoportable, lo que hay que meter como ácido es soy transexual y te jodes. Soy transexual y me tienes que aceptar ahora por derecho, porque tengo una carta de derecho con la cual te aplasto. Pero es que ni siquiera es una bronca, es que cuando uno los ve y no están bien definidos en su imagen, son rechazados de forma natural. Ahora, Yabasol hizo un trabajo bastante concienzudo en que no se puede escapar del binarismo. Sí. Que los que se transforman, digamos, de hombres a mujeres, pues son dos sexos, hombre, mujer. Los que se transforman de mujer a hombre, pues son dos sexos. Es el binarismo sexual que no se puede vencer. Ujú. Sin embargo, el psicoanálisis contempla, ¿sí?, aquellos sujetos que efectivamente son capaces de salir del binarismo, pero no lo considera como posibilidad de la masculinidad, el psicoanálisis, sino como posibilidad de lo femenino. Entonces, es en lo femenino, y eso se puede observar también, digamos, en la genética. Para que se conciba, digamos, un hombre, tiene que pasar por toda la cadena de lo femenino y haber un cambio crítico, precisamente para que ese cuerpo se forme como varón. Pero lo que predomina inclusive biológicamente es lo femenino. Entonces el psicoanálisis habla de que hay una posibilidad de salir del binarismo, de lo binario, de dos sexos, ¿sí? Y eso es en algunos sujetos desde la posibilidad de la dinámica femenina, de lo femenino. No tiene que ver con ser mujer o ser hombre, no, de lo femenino. En psicoanálisis está lo masculino, lo femenino, lo inconsciente, el inconsciente, lo preconsciente, etc. Manejamos diferencias muy finas, muy finas. Entonces es lo femenino, desde lo femenino, con características muy particulares que puede zafarse de lo binario, pero vaya consecuencias de esa salida de lo binario. No es sin consecuencias.
Bueno, no voy a explicar más porque es muy amplio y es intrincado. Hay un aspecto que ahorita me hacía pensar, doctora, dentro de lo que hemos tratado en el programa. Igual voy a ser un poco redundante, pero no porque sí, es justamente en esta consolidación de Estado mexicano que se está logrando con la Cuarta Transformación, poco ha importado a López Obrador entrar con la bandera de gobierno igualitario. A él propiamente poco le ha importado. Él ha dado su confianza a políticos varones y a políticos mujeres. Y eso, de ello está consolidado, digamos, su gabinete. Sin embargo, no porque sí, la ex secretaria de Gobernación, que es Olga Sánchez Cordero, fue la única que se permitió un cierto paréntesis en su imagen, en la investidura que ella representaba, cuando apoyaba ciertas marchas feministas y podía alzar la voz como simpatizante de movimientos feministas con un cierto límite en apariencia, ¿no? El límite era aparente porque, bueno, sí podía decir, bueno, el gobierno es para todos, etcétera, pero quien ha sido verdaderamente radical en su postura de mi gobierno es para todos ha sido López Obrador. Es decir, vemos estos deslices por el lado de lo femenino, en donde se permitía Sánchez Cordero marchar junto a las feministas. Pero decir frente al estrado, frente al podium, en donde ofrecía las conferencias, bueno, pues es un gobierno para todos y de alguna manera ser portavoz de que el presidente estaba teniendo un gobierno igualitario, es decir, la que corría por el lado de la igualdad en cuanto a la posibilidad de poder o de ostentación de poder era justamente Sánchez Cordero. La situación, digamos, de esto es sumamente delicada en el equilibrio del poder. Es decir, el poder no se comparte y el poder es muy difícil sostenerlo porque cualquier desliz lo fractura. Entonces, el hecho de que la secretaria de Gobernación, que hay que entender qué quiere decir ser secretario de Gobernación, porque también eso es lo que hay que explicar, está, digamos, en posibilidad, porque no es la imagen en donde se consolida el poder, que es la imagen del presidente de la República. Entonces, el poder se consolida en la imagen, en la investidura, perdón, es mejor, en la investidura presidencial. Y de ahí, digamos, se derrama hacia todos los subalternos, en donde lo idóneo es que los subalternos tengan claridad de la política y de la forma de gobierno que se va a llevar a cabo con la nueva investidura presidencial en un sujeto X. Bueno, entonces, como ella está en un lugar mucho menos responsable de sostener la hegemonía del poder y la unión y el beneficio del lazo social, del bien para todos, ella puede darse, digamos, esa libertad de acompañar una lucha que ella considera justa. Hay que tener claro en qué sentido la lucha es justa. No abuso por parte de los hombres
hacia las mujeres. Eso creo que todos estaríamos de acuerdo con que eso se lograse. Sí. ¿Sí? No se logra porque hay muchísimos otros, digamos, caminos que destruyen esa posibilidad. Entonces, por eso las marchas, por eso la exigencia, por eso el estar insistiendo en que eso se logre, en que eso se logre, en que eso se logre. Bueno, ella como jefa de gobernación es posible que haga eso. Lo delicado está en que si por alguna razón López Obrador desaparece, inmediatamente quien toma la responsabilidad del poder es ella. Entonces, debido a esa sola posibilidad de que el presidente se muera, de que al presidente lo maten, de que el presidente desaparezca, de que el presidente se raje, todo lo que puede pasar, ella inmediatamente tomaría las riendas del país. Entonces, justamente por esa sola posibilidad es por lo que ella no debería de apoyar ninguna marcha, ser absolutamente neutral en relación a eso, ¿sí? Sí, creo que el referente justo que, sí, totalmente de acuerdo. Justo creo que el referente que yo tenía al respecto de esa distancia narcisista que requiere el ejercicio del poder, para mí ha quedado muy clara en las declaraciones, y no solo en las declaraciones, sino en los actos políticos de López Obrador, en donde incluso cuando van y lo provocan en función del proyecto de partido político que él inaugura, que él lanza dentro de, con toda la carga del movimiento y de la visión de Estado que él tenía, en cuanto él toma la investidura presidencial, se desliga de esa creación suya. Se desliga y deja, digamos, toma esa distancia radical a partir del lugar que ahora va a ocupar. Y solamente que no le creen, pero Giselle, solamente que no le creen. Y no le creen por la historia. No le creen porque han sido 30 años. No han sido 30 años. No, más. Ha sido todo el tiempo en que el PRI manejó el poder para que el pueblo no crea. No nada más es, digamos, el momento neoliberal. No, es toda la historia de los partidos que han llegado con sus líderes al poder. Entonces, esa historia es antiquísima. El pueblo por lo pronto no cree que pueda haber una buena intención, ¿sí?, en un sujeto que ocupa la presidencia del país llamado México. Naturalmente que, ¿sí?, tenemos que ser muy delicados en cuanto a poder, digamos, reestructurar el país en 6 años. Por Dios, es una empresa imposible. Ahora, él lo sabe, que es imposible. Pero que ahí vamos, y que los que están esperando que termine el mandato de López Obrador, están esperando volver a instaurar la otra forma de gobierno que permite beneficiar enormemente económicamente a unos cuantos y volver a empobrecer al pueblo. Y volver a ocupar un lugar destacado como país corrupto. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que ser muy claros en que ojalá se logre una creencia del pueblo en que el pueblo tiene el poder. Que eso es lo que permanentemente predica López Obrador. Son ustedes los responsables de poner en la presidencia a quien va a destruirlos o a quien va verdaderamente a lograr que haya un bienestar para todos. Entonces, volvamos, digamos, con la situación de la maldad. La maldad
a nivel de la política, bueno, estábamos primero en la seducción. En la seducción creo que hemos sido claros. La seducción en sí no es la maldad. La maldad es cuando se utiliza la seducción para dañar a un sujeto que vamos a engañar. Entonces lo seduzco ofreciéndole un placer que cuando se dé cuenta a qué placer me refiero, ya es demasiado tarde. Ha sido timado, ha sido cajeado, ha sido burlado, ha sido engañado y ha probado, digamos, la traición contra él mismo. Por eso muchos jóvenes se suicidan. Sí. Porque les es insoportable. La experiencia de haber sido penetrados brutalmente por un sujeto que no pretendía ninguna otra cosa más que destruirlo. Bueno, entonces, esa es la posibilidad de la seducción que se puede utilizar para experiencias de daño al otro a través del engaño. Todos los fraudes que se cometen telefónicamente, que se cometen, digamos, en los bancos, en fin, etcétera, esas son las imágenes del mal. Ese es el mal porque destruyen la confianza que una persona tiene en un banco de que está vigilando el bienestar de su dinero. Bueno, pues sabemos que no es así. Ahora bien, ¿qué otro ejemplo podemos tener de esa maldad? La maldad es finalmente, ¿sí?, ir en contra de un bienestar, de una felicidad. Digámoslo así de claro. La maldad se caracteriza por destruir la felicidad y el bienestar de los otros, sea por medio de la seducción, sea por medio del derecho, sea por medio del poder, sea por medio del dinero, sea por medio de las drogas, sea por medio de la prostitución, en fin, etcétera. Los medios son, pues, muy amplios, pero el objetivo es la satisfacción de producirle un daño a aquel otro por el gusto de producírselo. Nada más. Ok. Ajá. Sí, bueno, si me permiten, querido público, leer algunos saludos que hemos recibido el día de hoy. Por ejemplo, de parte de Lidia Alemán, que nos mandó un saludo, como también nuestra querida radioescucha Angie López Gómez, que con mucha emoción nos dijo lo siguiente: viva la vida que brinda el psicoanálisis, viva la libertad, viva la neocreación, viva el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y dice también viva Sigmund Freud, viva Lacan, vivan los psicoanalistas. Una serie de loas de parte de nuestra querida Angie López Gómez, y que termina en esta línea, termina diciendo viva doctora Silvia Heiser. Qué linda, Angie, muchas gracias. Sí, 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 claro, con mucho gusto. Bueno, me acaba de traer mi colega Giselle pues podríamos decir que un comentario de una persona, de Raúl Gallardo, que hace una reflexión, me parece que importante, sincera por lo menos, ¿sí?, respecto a lo que él capta de lo que nosotros hacemos. Entonces, él capta algo que no es lo que nosotros hacemos, pero tiene todo el derecho de captarlo, ¿sí? Me dice, señora Heiser, bueno, podemos aceptar que nos gusta mucho el Señor de los Anillos. Sí. No hay señora de los Anillos, pero podríamos crearla. Entonces, señora de los Anillos, aunque él dice señora Heiser,
sus argumentos me hacen recordar el título de ese libro de Laplanche, El extravío, biologizante de la sexualidad en Freud. Bueno, aquí digamos, está puesto sacado de contexto, sacado verdaderamente de un trabajo exhaustivo para poder llegar a decir que efectivamente es un extravío que da por resultado un conocimiento fino y muy profundo de la sexualidad humana. Aquí está tomado como que el extravío biologizante de la sexualidad en Freud es verdaderamente en concreto un extravío. Cuando nosotros sabemos que precisamente el señor Asum se dedica a hablar de cómo operaba el fantasien en Freud. Entonces, al no tener, digamos, ese compromiso ético de entender cómo fueron las creaciones freudianas, no nos sorprende que sacado de contexto, ¿sí?, se pueda decir que Laplanche habla del extravío biologizante de la sexualidad en Freud. Habría, por ejemplo, que decir que no es un extravío ni estúpido ni maligno, sino viene muy bien el extravío en función de la época. La época de Freud permitía el auge de las ciencias naturales y era una herencia del imperio austrohúngaro. Entonces, bienvenido el extravío biologizante, porque ese extravío biologizante lo utiliza Freud, como lo dice en Pulsiones y Destinos de Pulsión, un concepto oscuro, pero necesario para poder avanzar, es el de pulsión. Llenémoslo de contenido. Pero no es un estúpido que no sepa que el término de pulsión, como él lo va a tomar, es un concepto oscuro. Y no dice, vamos a clarificarlo. Dice, llenémoslo de contenido. Es decir, apliquemos a un concepto oscuro, pero necesario, porque si no, no podríamos avanzar. Llenémoslo de todo lo que pone en esa página maravillosa de Pulsiones y Destinos de Pulsión, en donde está la postura epistémica de Freud de cómo se construye una ciencia. Entonces, nada que ver, mi querido señor Raúl Gallardo, lo que usted pretende. Nada que ver. Entonces, me juzga y me dice, usted aún permanece en la discusión de la transexualidad como patología. No, eso es lo que usted puede captar de mí y tiene todo el derecho. Pero ya que me mandó este recado o este comentario, yo le puedo aclarar, no es ese mi discurso, ni es esa mi intención. No puede haber una patología en experimentar que el cuerpo con el que se nace le es extraño al sujeto. Es posteriormente cómo de eso se puede crear una patología por el mismo sujeto en cuanto ese, digamos, disgusto que tiene. Pero en sí mismo no es una patología. Pero no olvidemos que el psicoanálisis en su ética solamente opera si y solo si el sujeto se hace cargo de que todo lo que le acontece es porque él lo ordena y lo decide en un proceso que puede ser autodestructivo. Y en un proceso psíquico que puede ser autodestructivo, no hay una patología, hay una decisión subjetiva. Entonces hay una diferencia entre lo que es la decisión subjetiva
de los seres humanos y lo que es la patología en los seres humanos de lo psíquico y sobre todo de la sexualidad. Entonces, bueno, querido Raúl, le falta. Yo soy generosa en cuanto a clarificarle, pero no vale la pena continuar. El comentario de usted no cuenta con los requisitos, digamos, de un trabajo arduo, concienzudo, ético, y no simplemente de que, ay, me ardió. Y que entonces, como me arde, ahorita me la moqueteo. ¿No? Y entonces, bueno, gracias por lo de señora Heiser, pues ahora seré la señora de los anillos. Yo me puedo poner también ese nombre. No solamente doctora Heiser, sino la señora de los anillos. ¿Sí? Porque sí, estoy en pos de que haya un beneficio para todos. Jamás podré ver en esa confusión suya una patología en el transexual. Es la patología que él puede desarrollar por llevar a su cuerpo a una experiencia inédita de lo que le va a acontecer psíquicamente. Y doctora, estamos ya sobre el término de la No, pero emisión. no diga eso, Germán, no diga eso. Creo que es muy importante que en lugar de eso hable usted de este tipo de situaciones que tenemos que enfrentar los psicoanalistas, en donde siempre reconoceremos a los radioescuchas que pues indudablemente les provocamos situaciones adversas a lo que ellos quisieran escuchar. Pero de todos modos, damos gracias por los comentarios, siempre y cuando no vengan en insulto. Lo vuelvo a repetir. Mientras no nos insulten, sino sea un comentario que va en contra, que nos acusan de cosas que no son, podemos esclarecerlas. ¿Sí? Pero no cambie la situación, Claro, Germán. sí. Ahorita esto es muy delicado, porque no es importante lo que usted va a decir. Me imagino que estamos, digamos, ya sobre el tiempo y no sé si haya comentarios. Sí, hay un último comentario, pero efectivamente, doctora, ahorita en cuanto me lo señala, tomo, claro, su señalamiento y estoy de acuerdo en lo que me dice de no hacer un corte ni ni suavizar tampoco con ese corte que yo iba a hacer, lo que un comentario como el que nos hace Raúl Gallardo, por supuesto, nos permite decir, nos permite elaborar. A mí lo que me parece es que sí es cómo es susceptible en el decir de radioescuchas, como en el caso de Raúl, hacer una interpretación rápida, inmediata, del decir que aquí pues nos toma, como siempre ha sido, un esfuerzo y un buen tiempo de elaboración. Pero no solamente a nosotros, es toda la comunidad psicoanalítica comprometida con que lo complejo, lo terriblemente complejo de la obra freudiana se clarifique día a día. Ese esfuerzo no es por todos los psicoanalistas. Hay psicoanalistas chafas, hay psicoanalistas feyullos, hay psicoanalistas, digamos, orcos. Tenemos orcos como psicoanalistas. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero independientemente de eso, el compromiso, por ejemplo, de Lacan fue esclarecer lo más posible, ¿sí? La grandeza de la obra freudiana, ¿sí? Y que sí, indudablemente, que él mismo, Freud, él mismo dice, he tenido que renunciar a la satisfacción de la especulación porque yo era un enamorado de la filosofía, en función de lo que se considera la ciencia de mi tiempo. Y la ciencia del tiempo de Freud no es la ciencia del tiempo actual. Podemos poner en cuestionamiento muchas cosas de Freud, pero entendiendo
que eran los recursos que él tenía. Pero que hay un Lacan, un Jacques Lacan, Jean-Marie Lacan, que se compromete precisamente a llevar hasta sus últimas consecuencias, tomando como respaldo primero la lingüística y posteriormente, digamos, la lógica y las matemáticas, la grandeza de los descubrimientos freudianos, que tenemos todos los seres humanos derecho a beneficiarnos del psicoanálisis. Grande es, digamos, la obra freudiana. Es inacabable. Tenemos que trabajar todavía mucho para esclarecerla y no irnos en la finta, digamos, de lo primero que se nos puede ocurrir. Como también, digamos, Laplanche no pretende, al decir extravío biologizante, más que una situación verdadera del recurso freudiano. ¿Y por qué no? Si el mismo Freud dice un concepto obscuro que sin él no podríamos avanzar, entonces llenémoslo de contenido. Pero hay que leer con cuidado esa página de Pulsiones y Destinos de Pulsión, en donde Freud habla muy claramente de cómo se construye una ciencia y que ninguna ciencia es total. Es siempre inacabada. Bueno, ahora sí, hagamos, digamos, espacio para los comentarios que tenía usted, digamos, dispuestos para hoy. Son un par de ellos, uno más de parte de Angie López Gómez, que dice: qué bello recorrido nos presentan, gracias por su trabajo intelectual. Me hacen pensar en el psicoanálisis como única posibilidad. Él acoge los efectos psíquicos que se van presentando en la vida cotidiana de los seres humanos, ordena y lleva a los sujetos a responsabilizarse de sus decisiones subjetivas amorosamente. Y el último comentario por parte de Gabriel Espinosa, donde dice: saludos, les comparto el gusto y sentimiento de apapacho que me da volverles a escuchar y escuchar las posibilidades que se nos presentan al pensarnos. Me quedo reflexionando principalmente sobre la maldad y sus formas de envolverse en el derecho para acceder al placer de destruir. Pienso con temor en la maldad que existe en el amor o la fantasía del acceso a un amor. Pienso en ese desgaste al uso de la palabra amor para ejecutar un acto de maldad. Saludos y gracias por traer su palabra al oído. Bueno, creo que podemos terminar con todo esto, porque también los seres humanos que somos los psicoanalistas necesitamos concluir el quehacer en una experiencia de bienestar y de alegría. Bueno, dejemos aquí por ahora. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.